Hermano, que el tema general es la vida espiritual. Y obviamente que es para revisarnos si estamos creciendo, si no estamos creciendo, si estamos estancados, porque ahí vemos, hermano, que tenemos mucho tiempo en el Evangelio, pero seguimos de malandros, seguimos de bandidos, de sinvergüenza, de pecadores y pecadoras. Y yo creo que es necesario que entendamos. Si ciertamente hablamos, enseñamos que el Señor Jesucristo ya viene y que tenemos que pasar por el tribunal de Cristo, hermanos, vale la pena. Yo creo que si el Señor nos ha dado vida ahorita mismo y no sabemos cuánto tiempo más, exactamente para que arreglemos todo el tiradero que estamos dejando. Acuérdense que cuando estemos en el tribunal de Cristo, las cuentas van a ser pedidas desde el momento que entregaste tu vida a Cristo hasta el momento en que te fuiste. Lo que hiciste en la vida pasada, en la cruz del Calvario fue perdonado. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14 y 15, que todas las actas que eran contrarias fueron clavados en la cruz del Calvario. Pero la cuenta comienza desde el momento en que aceptamos a Jesucristo hasta el momento en que nos fuimos. Por eso es que este estudio vale la pena que le pongamos mente, atendamos el consejo que establece la palabra del Señor. Y acuérdense que las etapas del cristiano, igualmente como en la etapa del ser humano, nacemos, vamos por las etapas de la niñez, viene la etapa de la adolescencia, viene la etapa de la juventud y llegamos a la madurez. Como dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Ahora, ¿es posible llegar a esa meta? Claro que sí. El problema es que si yo quiero llegar a esa meta, y ojalá que ese sea el sentir de cada uno de nosotros, pero hay hermanos que todavía no están preocupándose en su crecimiento espiritual. Ahora, cuando una persona aceptó a Cristo Jesús, ¿cuál es el segundo paso que debe dar? Y exactamente en eso estamos desde el domingo pasado al día de hoy, estamos inmersos en eso. Dice Mateo capítulo 28, versículo 19 y el versículo 20, dice así: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuál es el segundo paso de una persona que aceptó a Cristo? Entonces, esa persona debe experimentar este segundo paso que establece la Biblia. Bautismo. Es un mandato del Señor Jesucristo. No es un mandato religioso, es un mandato del Señor Jesucristo. Y en el versículo 18, Él está hablando, hermano, ya el Cristo resucitado. Y le da ese mandato a los discípulos. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos. Y después de bautizarlos, entonces ahora enséñenles. ¿Cuál es el paso entonces que debe tomar una persona que acepta a Cristo? Bueno, primero, la persona debe entregar la vida a Cristo, ¿no? Ese es el primer paso que hay que llenar. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es el bautismo. ¿Y cuál es el tercer paso que establece la Biblia? Entonces hay que enseñar que guarde todas las cosas que prescribe la palabra del Señor. Entendamos la persona para Cristo, inmediatamente lo bautizamos y después vamos a enseñarle
lo que establece la palabra del Señor en cuanto a su vivencia. Acuérdense que este modelo está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, lo dijimos el domingo pasado, ¿dónde estaba Israel? Israel estaba en Egipto. Egipto es tipología del mundo. Pasaron por el Mar Rojo y simbólicamente fueron bautizados. Fíjense ustedes qué interesante el modelo que el Señor Jesucristo desde el Antiguo Testamento lo trae. Ahora, 1 Corintios capítulo 10, estoy haciendo una síntesis nada más para conectarlo por donde estábamos. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, versículo 2? ¿Quién no quiere leer, hermano? Por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y el 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Hubo un bautismo? Sí, lo dice el apóstol Pablo. Fíjense ustedes, salieron de Egipto. Ahora, ¿qué es lo que hace una persona cuando acepta a Cristo? Salir de este mundo también. Interesante, pasan por el Mar Rojo, simbólicamente el bautismo. Ahora, una vez que una persona acepta a Cristo, tiene que ser bautizada inmediatamente. Tradicionalmente lo hicimos de otra manera, por haraganes, que no estudiamos la Biblia. Ahora, una vez que salieron de Mar Rojo, llegaron al monte Oreb, y en el monte Oreb recibieron las tablas, recibieron las enseñanzas, lo que los israelitas debían de guardar. Ahora, en Mateo capítulo 28, entonces, tenemos que enseñarle a la gente cuáles son las demandas del Evangelio. Está en el Antiguo Testamento. Yo a veces pregunto, me hago la pregunta, ¿por qué nuestros pastores viejos no nos enseñaron esto si en la Biblia está bien marcado? Salieron de Egipto, pasaron por el Mar Rojo, llegaron al monte Oreb. Fíjense ustedes, en todo ese trayecto no les enseñaron absolutamente nada. Tuvieron que esperar hasta que Moisés fuera al monte Oreb, subiera al monte Oreb, recibir el decálogo y enseñarle al pueblo de Dios cuáles eran los mandamientos que se necesitaba hacer. Es lo mismo que necesitamos hacer hoy en día. Hermano Juan preguntaba la vez pasada, el domingo pasado, bueno, si una persona está juntada con otro, lo ganamos para Cristo, ¿debemos bautizarlo inmediatamente? Claro que sí, eso es lo correcto. Y después enseñarle que debe arreglar su vida. Tiene dos cosas, o se separa o se une. Ese es el proceso. Y esto no se nos debe olvidar. Y ojalá que podamos entender este segundo mandamiento que el Señor Jesucristo prescribe. Ahora, ¿a qué edad uno tiene que ser bautizado? ¿Cuál es el requisito previo para ser bautizado? Gabriela, perdón, ser salvo. Entonces, ¿a qué edad uno puede ser bautizado? ¿O debe ser bautizado? Bueno, abren Hechos 2, por favor, capítulo 41. Dejemos que la Biblia hable mejor. ¿A qué edad uno debe, o de qué edad alguien tiene que ser bautizado? ¿Qué dice Hechos 2:41? Así que los que recibieron su palabra, o en otra, parafraseando, así que los que aceptaron a Cristo, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ah? Inmediatamente fueron bautizados. Viene la pregunta, ¿a qué edad podemos bautizar a un niño? ¿A qué edad? ¿Perdón?
la adolescencia. ¿A qué edad debemos bautizar a un niño? Cuando ya comprende su condición delante del Señor. Póngale una edad. Mana Carolina, ¿a qué edad puede ser? Mire, pastor, es un tanto, pero hay veces que los niños, los padres les exigen. Y el niño todavía no comprende qué es lo que va a hacer en este momento. Puede ser a los 10 años, puede ser a los 12 años. Pero hay veces los padres son los que invitan a los niños a ir al bautismo. Es lo correcto. Si ellos saben, Pero es lo correcto. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino. Si como padre yo ya gané a mi hijo para Cristo Jesús, ahora le voy a decir a mi hijo, necesitas dar el segundo paso de obediencia. Dicen los hermanos, pero que no van a entender. Hay muchos viejos que están bautizados y no entienden nada. De veras. Habemos muchos cristianos viejos que no entendemos absolutamente nada. Por eso es que el bautismo no es para espiritualidad. Por eso es que el bautismo no es que te va a dar un lugar posicional en la obra del Señor. No, es un segundo paso de obediencia. Carolina, no importa si los padres, es lo correcto, lo que padres tienen que decirle a sus hijos, hijo, usted ya aceptó a Cristo, ahora deben bautizar. Pero que el hijo escoja. Que el hijo escoja. Sí. está bien, porque la palabra de Dios le dice que instruye al niño, pero nosotros como padres le debemos de dar el ejemplo. Estamos de acuerdo, sí, obvio. Estamos de acuerdo. Pero la otra situación es que hay padres que tienen hijos y le dicen, no, ahorita no te bautizas. Hasta que yo te diga. Ese es un error. Están interfiriendo a los hijos y lo están mal enseñando. Porque exactamente la vida cristiana es para obedecer a Dios. ¿A qué edad? Mira, un niño de 7 años, si maneja muy bien los celulares, y si un niño ya entiende que para ir al cielo necesita arrepentirse y aceptar a Jesucristo, ese muchacho es candidato para el bautismo. Pero pastores, qué regazón, si es que el bautismo no cambia a nadie. Nadie. A ver, los viejos que estamos aquí hemos cambiado. A ver, todos los viejos que estamos aquí hemos cambiado. ¿Y hace cuánto nos bautizaron? Y seguimos de bandidos, sin vergüenza, de irresponsables. Y queremos que los chavalos sean responsables. No, hermanos, es que el bautismo no es para eso. El bautismo es un segundo paso de obediencia. En aquel tiempo tradicional, yo les he dicho a ustedes, ¿cuál era el proceso para ser bautizado? Aceptar a Cristo, después recibir 12 lecciones pro bautismo. Después de que recibía las 12 lecciones pro bautismo, el pastor te hacía un examen, a ver si no fuiste cabezón. Y una vez que pasaste ese examen, te llevaban a la congregación para que la iglesia tomara la decisión de bautizarte o no bautizarte. Y si te encontraban un elemento por ahí, te cortaban la cabeza. No, que la hermana se pone pantalones, apuesta que se los quite. No se bautizaba. Que lo miramos que se metió al cine, cortados los alimentos. Que tiene pleito con fulano y tal, hasta ahí llegó, ahí arregló su problema. Mire, esa era la tradición. Y tenemos que ser honestos, nos enseñaron mal. Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, y hagan los discípulos, bautícenlos. Y una vez que lo bauticen, ahora enséñenles. Y una de las cosas primarias y primordial que los padres deberíamos de enseñarle a nuestros hijos es el bautismo. A ver, ¿cuántos de ustedes los padres le enseñan a sus hijos a diezmar? ¿Cuántos de ustedes le enseñan a sus hijos a diezmar?
Y si usted no lo hace, usted está creando ladrones para la iglesia del día de mañana. Es que es lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. Deuteronomio capítulo 6. Si tus hijos no están diezmando, porque tú eres culpable. Porque, hermano, le damos dinero a los hijos, ¿sí o no? Para ir al colegio, le damos. ¿Cuánto le damos ahora? Antes nos daban, María. ¿Cuánto nos daban a nosotros, María? Un chelín. Ahora, ¿cuánto te daban a vos, mujer? ¿Ah? 100. 100 pesitos diarios, imagínese usted. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Jacob? De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Como padre tengo que decirle a mi hijo, hijo, este dinero es suyo, pero usted tiene que ser responsable. Debe de darle la 10ª parte que le corresponde al Señor. Hermano, lo hemos dicho, si no es la cantidad, no es lo poco o lo grande, es lo que establece la palabra del Señor. Pero estamos enseñándole a la iglesia del mañana, si es que el Señor no viene todavía, a una iglesia que sea lépera. Deuteronomio capítulo 6. Trayendo a memoria lo que dice la hermana Carolina. Los padres tenemos que ser responsables. Angelita, vos diezmas, Angelita. Ajá, haz de ladroncita. Cuidado, mija. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4 en adelante. Ponga su nombre. Los padres pongan su nombre ahí. En vez de decir, oye, oh Israel, diga, oye, Félix, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás, escuchen la responsabilidad, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Para qué? Para ir donde mis hijos y decirles las responsabilidades que emana la palabra del Señor. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿De quién corresponde eso, Carolina? Los padres. Ahora, ¿lo hacen los padres? No, estamos de acuerdo. Pero no es culpa. En la iglesia tenemos que enseñar lo que dice la palabra del Señor. Si los padres no lo están haciendo, Dios los va a demandar a ellos. Hay muchos hijos que no quieren bautizarse porque ven el mal ejemplo de sus padres. Estoy de acuerdo. Pero vienen a la iglesia y aquí está el trabajo de los maestros. Los maestros no están para divertir a los niños allá afuera. Los maestros están para enseñarles lo que dice la palabra del Señor. Pero a veces se ponen a juguetear. ¿Cuánto entonces es el periodo para ser bautizado? Ser bautizado, aceptaste a Cristo inmediatamente. Vamos a Hechos capítulo 16. Hay 2 casos específicos ahí. Hechos capítulo 16. No dice que necesito que me digan qué significa todo eso. No dice eso la Biblia. Te vamos a bautizar y después te vamos a enseñar lo que tú tienes que hacer. ¿Para qué mandamos a los muchachos al colegio? ¿A qué lo mandamos? A aprender. ¿Por qué tenemos que estar en la casa del Señor? Dice Isaías capítulo 2 que de Jerusalén va a salir la ley. ¿Por qué tenemos que venir al templo? Porque aquí se nos enseña lo que dice la palabra del Señor. Pero como no tenemos esa costumbre de asistir constantemente a la casa del Señor, ese es el problema. Mira lo que dice la Biblia. ¿Sí lo tienen? Sí, Hechos capítulo 16. Versículo 33.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Fíjense usted el tiempo. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Le dieron clase de Biblia. Esa misma noche, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y una vez que aceptaron a Cristo, aunque la Biblia no lo dice, pero sin lugar a dudas, Pablo sabía Mateo 28:19. Le dijo al centurión, ahora necesitas bautizar. Es que, hermano, cuando uno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no anda poniendo pelos en la sopa. Inmediatamente fueron bautizados. ¿Estaba casado el centurión? No sé. No sé. ¿Alguno de sus hijos tenía un amante? No sé. Pero la Biblia dice que inmediatamente fueron bautizados. Ahora, hay un problema terrible, y lo dije el domingo pasado. Hay personas que aceptan a Cristo, pero no quieren bautizarse. Ese es otro caso. Ya no estoy hablando de los niños. Mire, muchacho Gabriel, que estaba ahí enfrente, que viven ahora en otro lado, él tenía un deseo, siempre me lo dijo, pastor, yo quiero bautizarme. Ustedes conocen a Gabriel, ¿no? Quiero bautizarme. Está bien, hijo. Pero le dijo a su mamá, no. Bueno, es una inconversa. Está bien, pues. Pero que un cristiano le diga a un hijo o a una hija, no. ¿Sabe qué me decía mi papá? Yo le he dicho a ustedes, yo era la oveja negra, siendo chaval. Me decía mi papá, te voy a bautizar hasta que te compongas. Nunca, porque no me he compuesto todavía. Fíjese, si mi padre hubiera seguido ese, nunca me hubiera bautizado. Todos ustedes ya se compusieron. De son bandidos. La maldad corroe nuestras vidas. Pero así me dijo mi papá. Hasta que te compongas, te bautizo. Fui bautizado en 1972, 23 de enero. Y mi papá no se llevó la gloria porque yo quería que mi papá me bautizara, me bautizó un misionero. Hola. Alguien que no quiere bautizarse, supuestamente de haber aceptado a Cristo, está contradiciendo su decisión. Abran Marcos capítulo 16 y lo dije, hermano. Yo creo a la luz de esta palabra que alguien que no quiere bautizarse y se le ha dicho que este es el segundo paso y no quiere hacerlo, me está diciendo que no es salvo, que su decisión no fue la correcta. Marcos 16:16. El texto es bien claro. Dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado. Ahora, el que creyere y fuere bautizado, porque se desprende, no. Hagan discípulos, ahora bautícenlos. Es lo correcto. El bautismo, hermanos, es la confirmación de mi decisión por Cristo Jesús. Oye, ¿cómo ven ustedes que una pareja de jóvenes vengan y se casen eclesiásticamente, ¿no? Pero que le diga después al muchacho, mira, vos te vas a tu casa, aquí no hay luna y miel, papá. Ya nos casamos, ya todo tatuaje, pero pues va a ir en tu casa y yo en mi casa. ¿Se le puede llamar a eso matrimonio? No. ¿Y cómo es posible que alguien que diga acepta a Cristo y no quiere bautizarse? Pasa por ahí. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere, ya no dice, no habla del bautismo ya, porque el bautismo no da salvación.
Quien nos salvó a nosotros fue la sangre de su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:6 dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero una persona que está posponiendo el bautismo está afirmando con su estilo de vida que no es salvo. Dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué dice? ¿Se acuerdan ustedes qué dice? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos. El mismo hecho de no bautizarme está negando a Dios. Hay que tener mucho cuidado. Pero en ese caso, cuando se habla acerca de que no se quiere bautizar, pero dentro de la iglesia se mira que él trabaja, que él está así a los cultos, está subiendo, es bautizado a subiendo, pero no quiere bautizarse. Él no quiere bautizarse, pero quiere tener una vida correcta, pero está dentro de la iglesia y él participa de los cultos, él está subiendo, él no está 100% en la actividad de la iglesia porque por su bautismo a veces no se le permite que se vaya dentro de la iglesia, pero se le mira al hermano pues, que ahí está congregado, que siempre son los servicios de la iglesia. ¿Y por qué no Pero fue? no quiere bautizar. Pero no quiere bautizar. En Mateo capítulo 7 le dijeron a los discípulos, mirad, dice, aquellos andan predicando en tu nombre. ¿Qué dijo el Señor? Ahí déjenlo. Pero en aquel gran día les voy a decir, yo no les conocí. Es que la identificación está en el bautismo. No hay vuelta de hoja. La persona puede ser proactiva en la obra del Señor, puede ser que sea más fiel que todos los que estamos bautizados, puede hacer muchas cosas, pero el hecho mismo que no quiere tomar el segundo paso de obediencia está negando su identidad con Cristo. Ya vamos a entrar un poquito más. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el significado del bautismo? Norma, ¿cuál es el significado del bautismo? No, el significado del bautismo. ¿Cuál es el significado del bautismo? Muerte, sepultura, resurrección a un estilo de vida nuevo. Pero una persona que no se bautiza, está diciendo lo contrario. No quiero morir, no quiero que me sepulten y no quiero resucitar. Dentro de la iglesia, no sé si hay hermanos que se bautizan, dan el paso de obediencia al bautismo. Lo vemos que está en la iglesia, que está en la iglesia, que está en la iglesia, diezmador, pero que el pastor no le da oportunidad para estar en el servicio, para pertenecer o para trabajar en la obra del Señor. Es raro eso, porque todo el bautizado de inmediato recibe la membresía de la iglesia. En este caso, pastor, conozco de un joven que quiso ser diácono. Mi pregunta es, ¿hay una edad para ser diácono? O sea, yo sé, pastor, de que cuando ya viene una persona, un joven, se bautiza, ya puede ser un candidato para maestro de escuela dominical. Bueno, antes era ayudante de escuela dominical, tal vez por lo que tenía 13, 14, 15 años. ¿Verdad? Pero ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la edad de un hermano para ser diácono? O una hermana para ser diácono. Voy a devolverte la pregunta. ¿Qué edad tenía Timoteo cuando era pastor? No, pero ¿qué edad tenía Timoteo? Saben que Timoteo a la edad de 16 años era pastor. ¿Puede un joven de esa edad ser diácono? Claro, si llena todos los requisitos que prescribe la Biblia. Claro que sí. Aún déjeme darle este testimonio. Cuando yo comencé el pastorado en Las Maderas, que hoy es Olivo, el Monte de los Olivos, los diáconos y la diaconisa eran chavalos de 16 años, que cuando yo llego quedé asombrado.
tener diáconos y diaconisas de 16 años, pero con un testimonio largo. Claro que puede. Claro que puede. Claro que puede. Ahora, que hay pastores que ponen sus normas, esa es otra cosa. Ponen mandamientos, esa es otra cosa. Que el Señor está en contra de eso. Abran Marcos capítulo 7 para decirte un poquito nada más, para seguir adelante, hermano. Yo estoy de acuerdo contigo, hermana. Toda la iglesia debe estar sirviendo. Maestra de escuela dominical, maestra de escuela dominical, maestra, diaconisa, diácono, Juan. ¿Qué es un diácono? Mire, un diácono, director de escuela dominical. Aquí está una diaconisa, presidenta de las damas. ¿Y por qué no lo son? Porque ellos no quieren. Porque aquí tenemos muchos problemas de que no tenemos, solo tenemos un diácono, porque nadie más quiere meterse al juego. Porque tienen conceptos errados. ¿Qué texto le dije, hermano? ¿Perdón? ¿Ah? Bueno, es que digo tantas cosas, hermano, que se... ¿Ah? Marcos 7, gracias, hermano. Disculpe, el problema es que tanto que habla uno que de pronto el pensamiento se le va. Dice Marcos capítulo 7, ¿lo tiene? Versículo 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina, ¿qué cosa? Mandamientos de hombre. Mire, hace muchos años, un muchacho de 15 años no le daban pase para el bautismo. Hasta que te compongas. ¿Y cuándo? Denis Reyes, ya está bien compuesto, Denis Reyes. Todavía no, ni yo. Y ahora pedir un chavo de 15 años que se comporte. ¿Qué va a hacer? Normas son mandamientos de hombres. Son pastores que ponen normas que no son escriturarias. Las normas que deben de haber en una iglesia tienen que ser las que dice la Biblia. Todos deberían de estar trabajando en la obra del Señor. Todos. Ya deberían estar diciendo, hermano, pastor, pónganme en esto, pónganme esto, yo quiero trabajar. Ya está, así es todo, porque para eso estamos. ¿Cuál es la importancia del bautismo? Uno, lo dijimos el domingo pasado. La importancia del bautismo. Uno, obediencia a Cristo. ¿Quién es el que mandata a ser bautizado? El Señor Jesucristo. Número dos, ¿cuál es la importancia del bautismo? Que al bautizarme formo parte de la membresía local. Le enseñé las 4 maneras para ser miembro de una iglesia. ¿Se acuerdan ustedes? Las 4 formas o maneras para ser miembro de una iglesia local. ¿Cuáles son? 1, bautismo. ¿Puedo ser miembro de una iglesia? 2, Carolina. Perdón. ¿Y qué pasó? Lo acabo de hacer el domingo. Carta de traslado. Un hermano que se mueve de una iglesia está viviendo más cerca de una iglesia bautista y entonces con una carta de traslado puede ser miembro de la iglesia. ¿Ah? Número 3. Por restauración. Un hermano cayó en pecado y por no arrepentirse la iglesia lo expulsa de la membresía. Puede venir al templo, pero no es miembro de la iglesia. Pero este hermano, en el venir del tiempo, se arrepiente, recapacita como el hijo pródigo, y él dice, no, yo debo de volver a la iglesia donde yo nací. Viene a la iglesia y le pide perdón a la iglesia públicamente, hermano.
Pido perdón a Dios, pido perdón a usted. Yo quiero que me reciban como miembro de la iglesia una vez más. Ese es por restauración. Y en cuarto lugar, por testimonio. Hay iglesias, hay hermanos que se mueven de las iglesias y los pastores no quieren darle carta de traslado. Váyase siquiera. Y entonces dejan al desamparo al hermano o a la hermana. Entonces la cuarta manera para ser miembro de una iglesia, por testimonio. El hermano asiste al templo, el hermano colabora en el templo, el hermano está activo en la casa del Señor y después durante un tiempo el hermano solicita su membresía. Y de isofacto, pues el hermano tiene su membresía. Hay cuatro maneras. Entonces, la importancia del bautismo, número uno, cumplir con la voluntad de Dios o con la voluntad de Cristo, obedeciendo. Número dos, me da la oportunidad de ser miembro activo en la obra del Señor. Y número tres, que es la que nunca nos las enseñaron. Número tres, y esta es la más importante. Hermanos, nosotros pertenecemos a tres grupos. Y apréndalo bien. Nosotros, los hijos de Dios, pertenecemos a tres grupos. Número uno, agárrenlo bien para que podamos entender. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Juan 3:3 dice, de cierto os digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para que alguien pueda pertenecer al reino de Dios, necesita aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Todos los que estamos aquí y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, pertenecemos al reino de Dios. Por eso es que vamos para arriba. ¿Dónde queda el reino de Dios? Allá arriba, en el tercer cielo. Hay dos cosas importantes. Está el reino de Dios y está también el reino de los cielos. Fíjense ustedes la importancia. Está el reino de Dios y está el reino de los cielos. El reino de Dios está allá arriba. El reino de los cielos es aquí en la tierra. Mateo 19, no lo busquen. Unos chavalos llegaron al Señor Jesucristo y los discípulos quisieron estorbarle. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. El reino de los cielos es aquí en la tierra y es milenial. El Padre Nuestro, en una de sus partes, reza el Padre Nuestro, venga tu reino. ¿Saben que esa es una oración judaica? Esa no es un modelo de oración para nosotros, porque nosotros no somos judíos. Y el Señor Jesucristo le enseñó a los judíos exactamente esa oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Y a qué reino se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? Al reino aquí en la tierra. ¿Ah? ¿Perdón? Juan 3:3, el de arriba. Mateo capítulo 19. De ahí bastante versículos. Mateo capítulo 19, versículo 13 al 15. Entonces, nosotros, escucha hermano, pertenecemos al reino de Dios. ¿Por qué pertenecemos al reino de Dios, Gabriela? Está bien.
porque aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Juan 3:3 dice, de cierto os digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Solamente lo que aceptamos a Jesucristo pertenecemos al reino de Dios. Ok. Número 2. Agarren esto, hermano, que nunca se les olvide, porque si usted no entiende lo que le estoy explicando ahorita, no va a entender lo otro. 2. Nosotros pertenecemos. Aleluya. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Aleluya. ¿Por qué nos decimos hermanos en Cristo? Porque somos la familia. Dice Romanos 12:1, 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos del otro. Ahora en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Les voy a dar los versículos para que ustedes lo vean. Efesios capítulo 2. Y como aquí hablamos con la Biblia, Gaby, no te me duermas, Gaby. ¿Sí? Dime. Sí, ya, dime. Es que lo que pasa, por ejemplo, en mi caso, porque no hablo del caso de Angelita. Angelita tenía 13 años y yo me negué rotundamente a que todo. Pero eso ya pasó. Ok, pero entiendo el punto que dice hermana Carolina también, Ajá. porque yo me sentí identificada en ese momento. Ok, sé que cometí un error porque no debía haberlo evitado, pero también aprendí, por decirlo, aprendí que por eso desde pequeña se le va inculcando el amor a Dios, el amor a la obra. Entonces, para que cuando llegue a cierta edad, ella ya no haga las cosas porque mi mamá me ordena o porque mi papá me impone, sino la haga porque en realidad ama la obra del Señor. Correcto. Entonces, yo procuré eso en ella. Pero sí, yo estuve en esa posición de que yo decía, no, porque no va a cambiar. Ahora, creo yo que para a lo que decía la otra hermana de los diáconos, si la misma Biblia dice que hay requisitos para diáconos, que hay que cumplirse. O sea, para mí, una persona de un liderazgo alto tiene que cumplir con esos requisitos porque o sea, tiene que tener moral y espiritualmente para poder liderar. Claro. Entonces no puede tener un mal testimonio o alguna canita ahí que le está llevando porque tiene que tener moral y espiritualidad para llamar la atención. Entonces, creo que en eso, más que todo en eso, que me puse a pensar, y pues yo creo que también muchas veces los niños actúan por emociones. Entonces, y la mayoría de los bautismos de los niños se da por emociones, no por son raros los que se dan por una firme decisión. Entonces, por eso es que creo yo que, porque a mí me pasó, yo me bautizé a los 11 años. Y yo digo, ahorita mis 40 años, yo hubiera esperado un poquito más. Porque después es tremendo. Entonces, el bautismo no es que vas a dejar de pesar, pero también es tomar una decisión de conciencia y de firmeza que, no voy a dejar de pecar, pero voy a tratar de mejorar, voy a cambiar, voy a quitarme esto para tratar, y eso no lo tiene un niño muy pequeño. Para. Hermana. Entonces, yo con el bautismo en los niños. Entonces, el bautismo en los niños ya se trata porque se puede mostrar porque lo dice la Biblia. Entonces, quiere decir que la responsabilidad más grande lo lleva ahora el padre. Así es. De instruir al niño. Así es. De darle lo mejor a ese niño. Así es, hermano. Así es. Porque de nosotros como padres no está bien delante de
niños a obedecer ese mandato. Perfecto. Pero espérense que todavía vamos a un punto, porque cuando un padre le inhibe al hijo el bautismo o le prohíbe el bautismo, le está cortando la bendición de estar en la nueva Jerusalén. Si ese niño se muere habiendo aceptado a Cristo y porque los padres no quisieron darle la oportunidad que se bautizara, y ese niño muere, su alma y su espíritu va a ir a la presencia de Dios, pero en la eternidad ya no estará en la nueva Jerusalén. ¿Y quién es el culpable? Los padres. Entonces quiere decir que el bautismo de niño es como una presentación No, adelante. Porque yo le voy a decir, porque aquí los padres quieren, que están a los niños pequeñitos, levantan la mano, juran y llevarlos pues a no, una hermana, es vida. diferente. El bautismo es un segundo paso de obediencia. Pero un niño, También en un segundo paso de obediencia. eso le dice padre, entonces ahora va. Ahora le toca al padre. Por eso es que estamos estudiando la Biblia. Denis, iba a decir algo, Denis. Espérenme que se me están adelantando, hombre. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Miren, se da cuenta que la Biblia alumbra cómo debemos de actuar. Espere que pase ese. Ah, hermana. Abre fuerte, sí, como cuando me le grita al esposo. Ok, dale pues. Y tanto de las personas que ya aceptaron a Cristo y que no se quieren bautizar, es porque en realidad son personas que nacieron y la religión es universo. Entonces, como ellos ya están bautizados en el catolicismo, y como dicen que a mí, yo he hablado con personas que me dicen de que ellos ya están bautizados y que el bautismo es uno solo. Entonces yo les digo, el bautismo es uno solo, pero cuando uno tiene una razón, porque uno no sabe nada. Sí, hermano, sí. Pero es por eso que hay esta cosa que... Bueno. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Pertenecemos al reino de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Dice 19. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, ustedes y yo somos la familia de Dios en esta tierra. Una sangre nos une. Una esperanza nos une. Somos la familia de Dios. Ahora, que no nos comportamos como la familia de Dios es otra cosa. Malandros que hay en la iglesia. Pobrecito nuestro Dios, no. Hermanos que pecan fuera y dentro de su trabajo. Malos pensamientos, errores que cometemos. Pero somos la familia de Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, no lo busquen, dice que debemos, vamos, Efesios capítulo, solamente el siguiente libro. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice que debemos de comportarnos, nuestra conducta, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Nuestra conducta tiene que ser diferente al inconverso allá afuera. Es que somos la familia de Dios. Hermano, qué privilegio más maravilloso. No solamente voy a ir al cielo, porque pertenezco al reino de Dios, pero también pertenezco a la familia de Dios. Y debemos de vernos como familia de Dios. Debemos de preocuparnos como familia de Dios. Debemos ayudarnos como familia de Dios.
Si entendiésemos esa posición que Dios nos ha dado, no andaríamos señalando pecados de otros hermanos, de hermanas. Hermanos, si todos pecamos de una u otra manera, nadie es perfecto en esta tierra. Pero qué terrible cuando alguien peca, cómo lo acabamos, hasta no matar. Y somos la familia de Dios. Número 3. Y es lo que Denis Rey estaba diciendo ahí adelantadito. Número 3. Mire qué interesante esta trilogía. Pertenecemos a la iglesia de Dios. Pertenecemos a la iglesia de Dios. Y debe entenderse esta expresión, iglesia de Dios, a la iglesia de Dios local. Para ser parte de la iglesia local, ¿qué se requiere? Ser bautizado o estar de miembro por carta de traslado o por restauración o por testimonio. Pertenece a la iglesia local. Mire, aquí hay un problema teológico de muchos pastores en la actualidad. ¿Cuándo fue que fundó el Señor Jesucristo la iglesia? Unos dicen que fue en su ministerio, otros dicen que fue en el Pentecostés. ¿Cuándo Cristo fundó la iglesia? Mateo 16:18 dice, edificaré mi iglesia. ¿Y cómo comenzó el Señor Jesucristo? Comenzó con 12, con un malandro Pedro. Ahí estaban los 12. Dando por sentado que el trigo y la cizaña iban a estar juntos. Un condenado, 12 salvos. Pero como cuerpo, escuche esto, como cuerpo de Cristo, la iglesia nació en Pentecostés. A ver, pesquen bien el asunto. La iglesia de Cristo fue fundada en el ministerio de Cristo. Perfecto. Y se lee en 1 Corintios, no lean, 1 Corintios capítulo 15, dice que había más de 500 hermanos en los 3 años y medio del Señor Jesucristo. A todos se le llamaban discípulos. Pero no aparece ahí la expresión hermanos en Cristo. Porque la iglesia no existía corporativamente. ¿Cuándo es que la iglesia nace corporativamente? Cuando descendió el Espíritu Santo, bautizó a todos en un solo cuerpo. Esa es la iglesia de Dios. 1 Corintios capítulo 2. Hermano, voy despacito porque yo quiero que entiendan muy bien esto. Y se van a dar cuenta ustedes lo fatal que sería que los padres le estén diciendo al niño, no, usted no se bautiza, no se ha compuesto. Porque le va a privar el estar en la Nueva Jerusalén. Porque la promesa para ir a la Nueva Jerusalén, ¿saben ustedes que es para la iglesia? Es para la iglesia, no para gente salva, no, es para la iglesia. Que como dice Marcos 16:16, así que los que creyeron fueron bautizados. La promesa que el Señor Jesucristo dio fue a la iglesia bautizada. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12.
Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. 12 o 2. Primera de Corintios, capítulo 12. 12 in English. En lengua extraña. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿cómo dice la Biblia? En un cuerpo. Corporativamente la iglesia nace en Pentecostés. El Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos, váyanse a Jerusalén, porque en Jerusalén van a ser investidos del poder de lo alto. Y se fueron a Jerusalén. Y el Pentecostés cayó sobre todos los que estaban en aquel tiempo. Fueron bautizados, fueron llenados, y de esta manera Dios, a través del Espíritu Santo, unió a todos los salvos en un solo cuerpo. Por eso es que dice Romanos 5. Así nosotros, siendo muchos, somos, ¿cómo dice? ¿Hasta en qué momento llego a ser un cuerpo en Cristo? Hasta el momento que acepto a Cristo, que soy bautizado, hasta el momento en que soy bautizado en el Espíritu Santo. ¿Sí, Marta? ¿Qué pasa con usted? Pero no se va Es que la salvación es la salvación. No, espérate que llegue ahí, por favor. Te me están adelantando. Yo quiero que llene esto. Ok. Para ser parte de la iglesia local, necesito estar bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes, hermanos, que la promesa para Israel es vivir en la tierra eternamente y para siempre? Para Israel van a vivir eternamente y para siempre. También otro estudio lo podremos tocar. Pero para la iglesia la promesa es celestial. Fíjense ustedes que nosotros vamos a tener el cuerpo de Cristo Jesús, la naturaleza del cuerpo de Cristo Jesús. Vamos a tener esa naturaleza de poder ascender a donde queramos. La propiedad del cuerpo de Cristo, pasar esa pared. Eso es para la iglesia. Vamos a vivir en una ciudad flotante llamada Nueva Jerusalén. Pero eso es para la iglesia. Hay un pasaje que dice Pablo, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios ha preparado para la iglesia, no para Israel. Un hermano o una hermana que le inhiba a su hijo el bautismo, le está cortando esa bendición. Y si se muere en esa edad, ella es salva, porque la salvación no está en juego para un niño, porque los niños están bajo la tutela, bajo autoridad. Ahí quien decide es el papá o la mamá. Y aunque como Gabrielito que quería bautizarse y la mamá le dijo no, pero ese niño si aceptó a Cristo, el día que muera va a ir a la patria celestial, pero en la eternidad no va a estar en la Nueva Jerusalén. En la tierra. Para ellos es Mateo capítulo 19, porque de los tales es el reino de los cielos. A ver, díganme ustedes, ¿no es injusticia entonces que un padre le diga a su hijo, no lo vas a hacer hasta que yo te diga? Pero ya acepto a Cristo, el niño. Ya aceptó a Cristo el niño. Y Gabriela, dale gracias a Dios que no se murió la angelita. Ahí la tenés viva. Se bautizó. Y gloria a Dios. Pero nosotros desconocemos los tiempos de Dios. Lo desconocemos. Juan capítulo 14.
Juan capítulo 14. ¿Saben ustedes que esta es la importancia de ser bautizado? Que voy a estar en la nueva Jerusalén. Aleluya. Dice el Señor en Juan capítulo 14, versículo 2 en adelante. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Y estas palabras el Señor Jesucristo se lo dijo a los apóstoles que pertenecían a la iglesia que Cristo fundó. ¿Y qué dice Filipenses capítulo 3, versículo 21? Filipenses capítulo 3, el versículo 21 dice, o versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor de Jesucristo. ¿Dónde está la ciudadanía de los salvos y de la iglesia? ¿Dónde está? Está en el cielo. Y la ciudadanía para los israelitas es en la tierra. Pero se da cuenta que esa promesa de la Nueva Jerusalén es para la iglesia, es para el cuerpo de Cristo. Y para pertenecer al cuerpo de Cristo, necesito ser bautizado. Ok. ¿El ladrón de la cruz, el de la derecha, fue salvo o no fue salvo? Entonces, vean ustedes. ¿Pertenece al reino de Dios el ladrón de la cruz, sí o no? ¿De qué pasó? Contestación de grupo. El ladrón de la cruz de la derecha que se salvó, ¿pertenece al reino de Dios, sí o no? Sí pertenece al reino de Dios, porque nació de nuevo. ¿Pertenece a la familia de Dios? También. Claro que sí. Ya no pertenece a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque no fue miembro de una iglesia. Pero él es salvo. Hace poquito miré yo creo que lo comenté a usted en Facebook, una anciana con cáncer terminal a punto de morir. Le dijo al pastor, yo quiero que me bautice antes de morir. Y con solamente el hecho de ser bautizado, certificó su estancia en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21-27, lean, por eso vamos a terminar. ¿Alguna pregunta? Hagan, hermano, porque ya el tiempo nos agarró. Pero espero que entendamos, sí, ya, espérame, espero que entendamos esto. Nadie puede ir a la Nueva Jerusalén si no pertenece a la iglesia corporativamente. No entrará en ella ninguna cosa impura, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién va a estar en la Nueva Jerusalén? Los que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. Denis. Solo para recordar, hermano, desgraciadamente los niños Sí. porque cuando uno viene a ser salvo, entonces el mismo espíritu le da la necesidad a uno de buscar más conocimiento de la palabra de Dios. Y recordemos que la Santa Cena igual para la iglesia, ¿verdad? Y se le dio a sus discípulos de la bautizado. Igual esa Santa Cena era cuando la con el Señor, ¿verdad? Y también para la iglesia. Entonces, como padres, nosotros debemos ayudar a nuestros hijos que tengan necesidad de bautizar, porque el Espíritu Santo nos va a decir para impedir esa situación. Ahora, yo la ley de cualquier país, hermano, cuando uno hace un delito, uno no puede decir la preferencia, no puede alegar ignorancia a la ley, porque la ley no la conoce, porque no la conoce. Y ahora, cuando le digo yo
Bien. No se para el gimnasio. Hermano, yo entiendo la posición de los padres, pero es que mi hijo no se ha compuesto, pero es que mi hijo todavía es rebelde. Ay, si ustedes vieran cómo me contesta Félix también muchas veces. Como decimos nosotros, se me pone al brinco. Pero ya está viejo. Ayer cumpleaños Félix. Ahora un niño. Pablo dijo estas palabras: lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. El día de mañana que estos muchachos se casen y tengan hijos, todo Dios lo sabe, ¿verdad? Que puedan educar a estos muchachos, no solamente presentarlos, sino ganarlos para Cristo cuando tengan conocimiento de causa y alentarlos y animarlos a que den este segundo paso de obediencia. No esperen que van a ser hijos modelos, hombre. No esperen. Sencillamente, saben de que yo acepté a Cristo a la edad de 5 años. Y yo era un malandro en la familia. Y le doy gracias al Señor que comenzó la vida, el crecimiento. Y ya en mi juventud, yo hice una confirmación de mi decisión por Cristo. Eso es lo correcto. Porque a veces los niños no entienden, no valoran. Pero si Dios les da la oportunidad de crecer, ellos deberían de hacer una reconfirmación de su decisión por Cristo Jesús. Pero hermanos, el hecho de negarle el bautismo a un hijo y que se muera, y que usted esté en el cielo con su familia, pero tiene un hijo aquí en la tierra, eso va a ser doloroso. ¿Norma? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. No, un solo bautismo. Un solo bautismo. No, un solo bautismo. Un solo bautismo. Lo dice Efesios capítulo 4. Si lo bautizó un pente, pues yo lo bautizo porque yo no le creo. Ah, entonces está mal, anda mal. Pero peor el que dejó que lo bautizaron. ¿Alguna pregunta, hermanos? Yo sé. Bueno, y lo que pasa es que hay mucha gente que confunde el hecho del bautismo con solo hacer la inmersión en agua. Porque a veces, por lo menos yo pongo un ejemplo, yo sé que a mí me bautizó usted, pero me bautizó un pastor y después un alumno. Yo sé que el bautismo está bien hecho. El problema es cuando la gente tal vez viene, como decía la hermana, de otro credo religioso, ya sea pentecostal, adventista, pues sabemos que ese bautismo pues no es hecho. Entonces, no sería un rebautismo, sino verdaderamente. No es rebautismo. Vamos a suponer que viene un pentecostal aquí. Los pentecostales tienen una mala costumbre, y bautistas también, que ahora están extendiendo licencia ministerial. Sí, no son ministros ordenados, pero le extienden una licencia ministerial para que bauticen, para que celebren Santa Cena, para que celebren matrimonio, pero no son ministros ordenados. Alguien que fue bautizado por un licenciado ministerial no está bautizado bíblicamente. A ese hay que bautizarlo bíblicamente. Por eso que a la hora que viene alguien, el pastor tiene que platicar con una persona. ¿Quién lo bautizó? ¿Lo Jesús solo? No. Hay que tener mucho cuidado. Pónganse en pie, hermanos. Hermana Esther, lleva a la niña afuera, por favor.
Vamos a